¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Aquí estamos analizando la jornada ya de los 8 partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, Jaime. Y te saludo y te pregunto, ¿qué resultado te sorprendió más de todos los que hemos visto? El resultado, me sorprendió la victoria de Lyon. No esperaba que Lyon gane. Marcador, me sorprendió mucho lo abultado que fue el partido del Chelsea frente al Bayern de Múnich. La ventaja a favor del Bayern. Yo coincido con que para mí el resultado más sorprendente es la victoria del Lyon, porque sabíamos, y quizá en segundo término, Jaime, te pondría el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Liverpool, porque los dos son candidatos, porque creo que los dos que ganaron son candidatos y los dos que perdieron son candidatos y los dos que ganaron no llegaban con muchas opciones. Entonces, a partir de ahí me parece que esta ronda nos está abriendo la puerta un poco a la ruptura de esas tendencias o de esas ideas preconcebidas que muchos tenemos de qué es lo que tiene que suceder en estas instancias, ¿no? Como que hay que ir de acuerdo a un libreto y el libreto, que es lo fantástico del fútbol, lo mágico del fútbol, generalmente se rompe. Sí, pero también hablamos hace un par de semanas de una Champions que no estaba muy cara, de una Champions que sacando a Liverpool de la balanza y que quizás por eso me parece que te sorprende lo del Atlético de Madrid, que quizás sacando a Liverpool de la baraja estaba bastante más pareja de lo que en otras temporadas podríamos haber pensado, porque si bien no están al nivel que estaban los equipos, les pasa a todos, salvo a Liverpool. Y creo que eso nos da una paridad hacia abajo, pero una paridad al final del día. Correcto, sí, hay varios puntos desde lo estadístico que a mí me llaman poderosamente la atención, porque también quedan muchos datos, ¿no? Quedan muchas reflexiones que hacer acerca de las ligas, acerca de las tendencias. Por ejemplo, Jaime, también, ¿quién hubiese pensado que los 3 equipos de la Bundesliga conseguirían la victoria? Que un solo equipo español y el Atlético de Madrid, probablemente el que viene más a la baja en cuanto a su rendimiento, o más cuestionado en cuanto a su rendimiento, o que de los otrora invencibles equipos de la Liga Premier, tendríamos, venir de 2 finales inglesas, tendríamos solo un triunfo de los equipos ingleses y de visitante. Es que para mí eso es lo más importante y lo más destacado. Esta es la fase, los octavos de final, la fase en papel más dispareja de la Champions, porque el sorteo obliga a que sean primeros contra segundos y que no hay tantas victorias locales porque normalmente los visitantes son bastante superiores a los locales. Y nos hemos encontrado con una gran cantidad de triunfos locales de equipos menores. Atlético de Madrid, Olympique de Lyon, por poner nombres. El Atalanta era un poquito más pareja, pero bueno, pongámoslo ahí también en esta situación. Y nos encontramos con victorias visitantes, quizás las más sorpresivas. La del City, es decir, la única victoria británica fue de visitante, nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Y en esas victorias alemanas nos encontramos que 2 fueron en Londres también. Esa tierra inexpugnable donde se enfrentaron al finalista de la Europa League, perdón, al campeón de la Europa League y al finalista de la Champions. Y creo que ese condimento estadístico es más que curioso y difícil de predecir en la previa. Correcto. Y coincido perfectamente con que esta es la ronda donde de repente uno se puede encontrar con situaciones de un club como el Lyon, que clasificó un poco fortuitamente, se encuentre con un candidato y que termine sacando la ventaja. Que un club como el Atlético de Madrid, que ha sufrido mucho en las últimas semanas, se recupere para golpear a un equipo que tiene 26 victorias sobre 27 partidos en la Liga Premier. Eso es lo sorprendente de la Champions y me parece lo que nos recuerda
que, que tendremos un libreto poco claro de aquí hasta el final, porque luego en la serie entre el Manchester City y el Real Madrid, creo que sabíamos perfectamente que, que la cosa iba a estar pareja y que iba a depender de los pequeños detalles. Y ahí es donde me quiero posicionar, Jaime, porque eso es lo que más me llama la atención de los partidos de esta semana. Cómo Guardiola le plantea el juego al Real Madrid utilizando, por ejemplo, o no utilizando a... Primero, colocando a Otamendi de central junto con Laporte, se lesiona Laporte, tiene que terminar apareciendo Fernandinho. Y luego, no utilizando ni a Agüero ni a Sterling, y jugando con Gabriel Jesús, pero no como centrodelantero, sino casi como un extremo izquierdo, un falso extremo izquierdo, un cuarto volante por esa banda, para tapar las subidas de Carvajal y para lastimar también al Real Madrid por los huecos que se podían producir entre Varane y Carvajal. Y es una fórmula que tiene mucho éxito, porque la figura del partido, inclusive antes del gol de Isco, es Courtois. El City era mejor que el Real Madrid, porque quien no vio el partido puede marcar que otra vez la falta de gol termina pesando ante un Real Madrid, sí, pero esa falta de gol en Levante, perdón, en Valencia frente a Levante, por ejemplo, o frente al Celta de Vigo, había sido un equipo que había generado mucho y no había convertido. Hoy no fue un equipo que generó mucho. Hoy fue un equipo que fue bastante maniatado o, digamos, esterilizado, porque lo que generaba el Madrid no era en una zona donde podría marcar una diferencia inmediata. Sí, yo creo que el partido se planteó, Jaime, también a partir de la postura que utilizó Guardiola, de decir, voy a hacer un juego de ajedrez porque sé que la eliminatoria da poco margen para el error. Que también es un poco lo que le pasó a Guardiola en sus eliminaciones anteriores con el City. Contra el Mónaco se le da en la ida, en el Etihad, un partido loco, que creo que termina 5-3. Después, en la eliminación contra el Tottenham también pierden la ida con un gol de Son. En la eliminación contra el Liverpool hace 2 años se lleva 3 goles desde Anfield y queda prácticamente sin opciones para el partido de la vuelta. Entonces Guardiola, utilizando todos estos elementos, dice, yo no voy a perder la eliminatoria hoy. Quizá tenga menos opciones de ganarla, pero trataré de que el Real Madrid no sea muy superior. Y eso fue lo que consiguió. La opción más clara del Madrid en el primer tiempo es en una descompensación que sufre la defensa con Ferland Mendy muy adelantado, que mete un centro donde Laporte, que ya estaba lesionado, lo pierde a Benzema, y de no ser por Ederson, Jaime, esa acción tiene que terminar en gol, y después no sé por qué, por la providencia, cómo se cae Vinicius cuando la tenía simplemente que empujar. Sí, pero también hay características en común en lo que ha pasado en los partidos anteriores del Real Madrid, porque el City le gana, al igual que le gana el Levante y le empata el Celta, cuando el mejor momento en el partido de esos tres equipos ya había pasado. Me parece que el Madrid en este partido se envalentona a partir de que encuentra una ventaja que, entre comillas, no la merecía, había conseguido, y más o menos dice, ahora es cuando, y eso lo termina por descompensar por completo, que es un poco lo que le pasa en el partido de liga pasado frente al Celta, donde el Madrid remonta, se pone en ventaja y dice, bueno, ahora a por el tercero. Y cuando va a por el tercero se encuentra con el empate del rival. Curiosamente, ese orden y esa estabilidad que habíamos ponderado, que era el arma principal del equipo de Zidane, en los últimos partidos no se ha reflejado y empiezo a pensar que este es un equipo que, como lo decíamos en el episodio pasado, a partir del Celta le han mermado la confianza. Y si tú no tienes gol y estás falto de confianza, pues vas a tener estos errores grotescos que los rivales que sí tienen la contundencia no te la dejan pasar. Sí, sí, correcto, Jaime. Yo creo que el Madrid ha perdido confianza, ha perdido solidez, va a perder a Ramos para el partido de la vuelta. Me llamó la atención que el Madrid, bueno, se decanta en ataque por Vinicius porque Bale no está bien. Comprendí también el hecho de que jugara Isco porque puede manejar un poco más el partido, aunque no tiene tanto peso manejando el partido y sí definiendo la jugada de Vinicius, donde se equivoca en la salida, bien presionado por Benzema inicialmente, se equivoca el Manchester City. Pero lo que veo es, o lo que no entiendo, es primero la postura de los medios. Juega Valverde y no juega Toni Kroos, Jaime. Y si podemos llegar a decir que había un medio que no daba garantías últimamente, es Luka Modric.
Luka juega un buen primer tiempo, pero no entendí la ausencia de Kroos, porque tampoco fue el mejor partido de Pajarito Valverde. No, yo tampoco la entendí y una cosa que me llama la atención es que los peores partidos de Valverde han sido acompañando a Modric, como que pisan muchas veces la misma zona del campo, porque Modric no tiene el físico para hacer el ida y vuelta que hace Valverde, pero ese era su característica. Es decir, el Modric de 25 años se parecía mucho a Valverde. El Kroos o Kroos no se parece a Valverde. No es un jugador de ida y vuelta, es un jugador de mucho más movimientos intuitivos, ocupando espacios vacíos, y Kroos y Valverde nunca ocupan la misma zona del campo. Me parece que muchas veces Modric y Kroos, por inercia, ocupan la misma zona del campo y el que se contiene es Valverde, que es el que tiene menos libertad, y cuando Valverde se contiene, no fluye como cuando tiene libertad de ir y venir las veces que quiera. Claro, yo creo que también, bueno, esa es otra de las posturas porque hemos hablado bastante o sea, de la imitación de Simeone, ¿no? Cómo Simeone va marcando una línea. Si Lampard entiende ayer, y vamos hilando los partidos también, Jaime, si Lampard entiende ayer en el primer tiempo que el Bayern lo está superando y que no está en desventaja de milagro, ¿por qué no utilizar esa postura? Es decir, vamos a jugar el segundo tiempo con un poquito más de cuidado, pero claro, no es un equipo diseñado para jugar tan pegado a su arco o para jugar tan compacto entre líneas, hay que tener mucha disciplina. Aunque la gente diga que es lo más fácil eso, hay que tener mucha disciplina, mucha capacidad y mucho ensayo para poder hacerlo. Y el Real Madrid no logra comprimir líneas y tratar de cerrar el partido a partir de no dejarle hacerle cosas al Manchester City. Incluso lo cambia Vinicius, que pese a que había estado muy bien custodiado, en la única que pudo hacer daño, Jaime, termina haciendo daño. Entonces, hay ciertas cosas de Zidane que no comprendí, y hay ciertas cosas que me parece que le van a pesar porque este partido es parte ya de un efecto dominó y ahora va a condicionar mucho más al clásico del fin de semana. Pero del clásico vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para cerrar este tema, Vizca, el Madrid ha pasado del tranquilos que el gol llega al uy, el gol no llega. Y por más que cambie la entonación, es muy diferente la actitud de un jugador ante esta situación. Creo que el factor anímico pesa muchísimo porque cuando un equipo juega mal, pongamos el Barcelona de Valverde jugaba mal, bueno, pues lo puedes mejorar y puede crecer futbolísticamente un equipo. Y después de que el equipo mejore futbolísticamente, podemos empezar a hablar del condimento anímico. Pero cuando un equipo como el Real Madrid está jugando al máximo de sus capacidades futbolísticas, yo no sé si este equipo puede jugar mejor y puede hacer más de lo que está haciendo con la plantilla que tiene. Mismo ejemplo para el Atlético de Madrid. El condimento anímico sí pesa un rol fundamental porque ya el equipo está dando el 100% de lo que puede dar con los jugadores que tiene y con sus características. Y el estado anímico sí te puede decantar partidos. Tácticamente, ¿cuánto mejor puede ser el Real Madrid de lo que ha sido los últimos 3 partidos? ¿Cuán más goleador puede ser? Bueno, tiene que mejorar la finalización, sí. Podría mejorar la finalización, sí. Para lo cual yo creo que necesita armar otro tipo de esquema donde, por ejemplo, Isco tenga fíjate cómo Guardiola inventa. Porque el hecho de decir, no voy a jugar, o sea, lo tengo a Gabriel, pero Gabriel va a jugar en la izquierda porque me da ese recorrido, porque lo debe haber estudiado, porque lo vio para el ida y vuelta, y lo coloca allí. Si bien es cierto, Gabriel ya venía jugando, porque él lo confiesa después del partido, venía jugando un poco más recostado sobre la izquierda, pero sabemos que el City generalmente apuesta a un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Y si hoy fue un 4-2-3-1, Jaime, fue, creo yo, con Kevin De Bruyne de punta. Entonces, Guardiola rompió un poco el molde y a Zidane me parece que le ha costado romper un poco el molde para salirse un poco de su esquema, para decir, ok, yo apuesto por Isco. ¿Cómo yo lo podría potenciar a Isco? Si a Isco le pido que me dé funciones defensivas, creo que la respuesta, Jaime, la sabes muy bien, es no te las va a dar tanto. Si le pido que vaya y venga y que, por ejemplo, participe en la salida, después no me va a participar tanto en la llegada, porque Isco no es un jugador que tenga tanto volumen físico aeróbico. Y si me falta el gol y yo no lo necesito a Benzema adelante, tengo que tratar de respaldarlo a Benzema para que no haga lo que generalmente ha hecho, sobre todo en la época de Cristiano, bajar a armar juego. Pero
esos son los puntos que tiene el Real Madrid, las situaciones que tiene que descifrar Zinedine Zidane de cara al partido del próximo fin de semana, aunque también hay otras cosas que a mí me hacen mucho ruido. El Madrid va a ser muy difícil, no sé cómo saldrá en el Etihad, pero va a ser muy difícil que llegue lejos sin hacer respetar al Santiago Bernabéu. En los últimos partidos, este equipo no ha logrado buenas actuaciones en casa. Si bien es cierto, sí, había jugado una parte del partido, otra vez con ventaja, pero sin poder cerrarla ante el Paris Saint-Germain. Le ganó al Galatasaray. En la temporada pasada había perdido los últimos 2 partidos contra el CSKA de Moscú y contra el Ajax. En las últimas eliminatorias, Jaime, no le había podido ganar al Bayern porque le había ganado a distante. Casi le remonta la Juventus. Entonces es un equipo que ya no es fiable en casa en estas rondas. Con Técnicamente Solari, perdió ese día contra la Juventus. claro, perdió 3-1 rescatado por el penal del final. O sea, con Solari, con Zidane, es un equipo que ha perdido, me parece a mí, el control del juego, ya sea por lo que crea ofensivamente o por lo que deja, o por lo que impide que el rival haga ofensivamente y que lo lastimen defensivamente. Zidane nunca pudo replicar con Bale y Benzema lo que le dio el equipo con Jovic y los 5 mediocampistas. Porque Benzema no es Jovic. Es mejor en ciertas cosas, pero es más movedizo en otras. Y si tu delantero no marca, lo dije la semana pasada, si tu delantero no marca, pues necesitas que abra camino para que marque el resto. Y si Y Jovic tampoco ese me parece que funciona es... y se lesiona Sarr y Vinicius tiene muchos problemas de cara Sí. al gol, entonces ahí es donde ¿quién tiene que subir a hacer los goles? Ramos. Para mí el déficit de Benzema es que cuando no está de fino de cara del arco, no está generando para que el resto marque. Uh-huh. Para mí son dos cosas. O abres Sí. camino para que el resto marca o marcas tú. Pero me parece que esta versión de Benzema, después de la lesión, no está logrando ninguno de esos dos roles. Uh-huh. Y ese es el problema que Zidane no está logrando descifrar, porque claro, no confía en Jovic. Él lo ve más que Claro, yo. Es fácil que yo diga claro, Jovic aquí sentado en una mesa. por Pero supuesto. ese es el problema que me parece que le está costando resolver. En fin. ¿Con qué seguimos? ¿Con el Barcelona? Y creo que sí, porque esto va a terminar en el clásico, me parece. No, bueno, podemos hacer un repaso del resto. O sea, me parece que en el caso de la Juve y la derrota frente al Lyon se han hechos puntuales. Plantea Rudy García, sale con una línea de 3, plantea un partido para cubrir las opciones ofensivas y Rudy es si se quiere, una línea muy cercana al cholismo. Pasó por el fútbol italiano, sabía cómo jugar la Juventus. Lo difícil será sostener toda esta estructura en el partido en Turín. A la Juventus le vuelve a ocurrir como en la temporada pasada, que arranca perdiendo la eliminatoria y de visitante y sin marcar goles. Habrá que ver luego, y eso lo podemos debatir dentro de 3 semanas, qué armas tendría el Lyon para poder hacerle daño en Turín. Pero aquí lo que yo veo, Jaime, es que García supo exactamente qué hacerle a la Juve y probablemente el peso caiga sobre Sarri, porque no jugó con Higuaín de entrada, porque juega con Dybala, Cuadrado y Cristiano Ronaldo en el ataque, porque en el medio no está Matuidi, en fin, está rompiendo un poco con la línea, con la estructura del equipo cuando llegan estos partidos donde aquí no hay que rotar en los otros. Y también lo hemos conversado, la Juve está en todos los frentes y quizás va a flaquear en alguno. Y donde no quiere flaquear es en la Champions A y en la Serie A B. Ese es el orden. Ese es el orden. Y lo de Rudy García tiene un mérito más grande porque nosotros le dábamos mínimas opciones a Lyon, sobre todo porque era, a mi gusto, el peor equipo, sin su mejor jugador. Y Sí, sí, eso, un equipo de mitad de tabla sin el jugador que lo había ayudado a llegar tan lejos, siendo que probablemente no merecían el papel meterse entre los 16 mejores de Europa. sí, que le tocó un grupo flojito, que era el grupo de Uh-huh. Leipzig. Pero en fin, me parece que podemos pasar al Barcelona. Sí, porque lo del Bayern, ya lo dijimos, creo que Lampard se equivocó, el Bayern demuestra que está de vuelta con un entrenador muy estudioso, un entrenador que ayudó mucho al armado técnico de la selección alemana y de los trabajos y de los diseños
de software y de trabajos específicos para el mejoramiento técnico de los jugadores. Entonces, es un tipo estudioso, estudió cómo hacerle daño al rival, creo que ha estudiado para poder lograr que Lewandowski aparezca con opciones en un partido como este, donde hacía tanto que no marcaba un gol decisivo o participaba decisivamente, y hace renacer a Thomas Müller. Alphonso Davies lo revela en la izquierda como un gran jugador que participa enormemente en la acción del tercero. El equipo tiene equilibrio en el medio, con Kimmich avanzado, jugando con Thiago Alcántara, y en el fondo, ante tantas ausencias, ha logrado más o menos hacer una defensa mínimamente efectiva, donde el que más flaquea es un campeón del mundo como Boateng, y los que más lucen son los de la izquierda. Alaba reconvertido a central y Davies, que tiene 19 años. Repetió con esa línea de 3 que había usado el fin de semana frente al Paderborn, o sea que el experimento, a pesar de que en ese partido lo sufrió mucho, le termina resultando, ¿no? Porque funciona bastante mejor. Creo que ese resultado es un punto medio entre el acierto de Lampard, entre el acierto de Flick y la inexperiencia de Lampard de entender que el partido no se le iba a dar, que era mejor cerrarlo con el 1-0 y ver si podía pescar algo en la vuelta, a que ya se le vaya prácticamente liquidado para el partido de vuelta. Creo que es un punto medio entre las dos debates, el resultado o la explicación del resultado. Ahora, la pérdida de Lewandowski me parece que no va a tener un peso importante porque, al menos para Champions, ¿no? Porque Lewandowski fuera un mes, no creo que le haga falta en la vuelta, y después ya estaría recuperado para los cuartos. Claro, faltan 6 semanas ahora para llegar a la ida de los cuartos de final, entre las 3 semanas que hay para la vuelta, con un partido que está 3-0, o con una serie que está 3-0. Y luego, el hecho de que viene la fecha FIFA, creo que es un buen momento para que Lewandowski, que ha estado entre algodones, se recupere. Pero vamos a hablar un poquito del Barcelona. He buscado aquí unos datos, Jaime, que me parecen interesantes. Yo sé que la gente suele pensar que hacemos mucho énfasis en los datos, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención. Hoy por hoy, dijimos, al fútbol no se gana corriendo, pero sí es muy importante esa componente física, ¿no? Y estoy viendo estadísticas publicadas específicamente por la UEFA que hablan acerca del despliegue que cada uno de los equipos ha tenido colectivamente en los partidos de los octavos de final. El que más ha logrado correr colectivamente ha sido el Lyon, que es el que más sorprende, ¿no? Colectivamente ha corrido 118 kilómetros con 61 metros en un partido donde logra superar en 6 kilómetros a la Juve. ¿Y cuál te parece que es el que menos ha corrido? Déjeme adivinar. El Fútbol Club Barcelona. El Barcelona corrió 18 kilómetros menos colectivamente, o sea, siendo 10 jugadores de campo, los que entran y los que salen, son siempre 10, es 1 kilómetro 800 menos por partido, o sea, en los 90 minutos por cabeza. El Barça corre 11 kilómetros menos que el Napoli en el partido, o sea, 1 kilómetro menos por cada jugador. Y se entiende que a partir de allí, con un equipo plano, desde la tenencia de la pelota, que no equipara en el despliegue y que se encuentra con un rival que lo espera con un bloque bajo y con muy poca distancia entre líneas y tapando muy bien a Messi, se entiende que el Barça sufra lo que ha sufrido y pegar un retroceso, me parece, Jaime, porque leía la crónica de Ramón Besa en El País y él la titula claramente: el Barça perdió una oportunidad. El Barça retrocedió porque vino para atrás en el juego de lo que venía mostrando, aunque saca un muy buen resultado. Vizca, pero tú lo decías la semana pasada. Lo tiene de cliente al Eibar. Entonces, yo creo que el Barça quiso hacer el juego, pero no puede. No puede llevar el juego a un ritmo que desarme a los rivales de peso medianamente alto. Al Eibar lo puede bailar, así como le puede ganar con la camiseta al Betis y como a Levante también. Pero el Napoli, que tiene
otra preparación táctica, que tiene otra capacidad física, no lo puede correr. No, y sabe que la única oportunidad que tiene en una serie son 2 partidos, es la de dejarse el alma para tratar de que el rival no juegue cómodo. Y el Napoli, ante un partido que tenía una carga emocional muy fuerte por el hecho de que Messi jugaba en la ciudad donde brilló Maradona, etcétera, 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 el Napoli se iba a jugar la vida. Primero porque también tiene otros argumentos futbolísticos que no lo sitúan a la par también del Barça, Jaime. Entonces, cuando vos sabés que no estás a la par, ¿a qué apelás? A tener que correr mucho y aprovechar las oportunidades que tengas. Y eso fue lo que hizo el Napoli. Yo creo que Setién se debe haber ido bastante decepcionado o algo preocupado. Mirará la vereda de enfrente y dirá, bueno, el Real Madrid, si bien es cierto vamos a jugar en su estadio, tampoco está tan bien. Pero me da la sensación de que Setién debe haber quedado algo intranquilo por la baja de Vidal y de Busquets para el partido de la vuelta, pero también porque el equipo ha pegado un retroceso. No, no ha pegado un retroceso, se ha encontrado con la realidad. Es que, a ver, Puede ser. ¿se ha pegado un retroceso comparado con quién? Con el Eibar, es incomparable. Sí, No o lo como puedes le ganó al comparar con el Betis. Eibar. Con el Betis. Pero si el día del Con el Betis lo gana Getafe. con la camiseta. Dijimos que era un partido de actitud, actitud, actitud. Entonces, Sí. se ha encontrado con su realidad, porque lo que le pasa al Barça es que cuando sale a Europa, cuando juega de visitante primero, después cuando juega de visitante en Europa, se encuentra con su realidad. Y resulta que este partido lo tiene el Barcelona marcando en Italia, en una fase eliminatoria, por primera vez en 10 años, en un Sí. territorio donde en una fase eliminatoria no gana desde el 2006, cuando le No, bueno, gana con pero gol de Juli al Milan. olvídate de eso. El otro punto es que generalmente cuando no marca Messi, el equipo no, se queda sin llegar a algo. Y por lo menos aquí no ha marcado Messi, que dio un partido bastante flojo. O sea, fue Griezmann, que le hacía falta el gol también. Y, y bueno, yo creo que el Barça sigue, para mí, acentuando la frase de Messi de la semana pasada, que dice que están lejos de ser candidatos y lejos de poder ganar la Champions con esta, con esta actitud, porque si el equipo más o menos había reaccionado desde lo anímico al aquel exabrupto de Vidal, al problema del manejo de las redes sociales por una empresa que contrató el propio club y demás, a la falta de refuerzos, creo que en esa reacción anímica el equipo aquí volvió a las andadas, volvió a demostrar que pese a que tiene que hacer 3 discretos partidos de visitante para poder darse la opción de llegar a la final, acá no dio un partido discreto, acá dio un partido malo. Para mí la subjetividad tiene que ver con qué lo comparamos. Y, y yo Hay no que siento compararlo con que... el Napoli, hay que compararlo con el Napoli. Al Sí, Napoli no lo pudo superar. pero por eso, el que dejó escapar la oportunidad fue el Napoli. Es decir, el Napoli tenía el partido en sus manos, maniatado al Barcelona, ganando el partido. Y en una desconcentración, se les va la eliminatoria. A ver qué pasa a la vuelta, ¿no? Pero Bueno, el pero que tiene que Jaime, sentirse el decepcionado es el Napoli Napoli. corrió mucho, pero tampoco generó más oportunidades que el Barça. Sí tuvo más en el final, pero tuvo 7 disparos contra 7, 4 entre palos. El Barça tuvo un solo remate entre palos, que fue la jugada del gol de Griezmann. O sea, peor no podía jugar. Había que ir a buscar un poco más. Había que rematar. Entiendo que la lesión de Mertens lo dejó condicionado, pero, pero yo creo que el Napoli aquí perdió una oportunidad, como sí la aprovechó el Lyon, como sí la aprovechó el Atlético de Madrid. Pregunta puntual. ¿Hay para más? ¿En el Napoli? No, en el Barça. Yo creo que el Barça le tiene que prender velas a que de repente para semifinales, si es que el equipo llega, pueda llegar a recuperarse Luis Suárez. Por lo demás, bueno, se irán recuperando lesionados, quizá para la vuelta está en Sergi Roberto y Jordi Alba, el error de Junior Firpo lo deja bastante tocado, demostrando que no sé si es un jugador en esta primera temporada que siempre es difícil en el Barça, va a tener que demostrar que es un futbolista como para poder ser un titular en el Barça. Entonces, con las mínimas que tiene, creo que el hecho de poder
generar algo más, pese a las ausencias, va a ser imperativo. Que aparezca Artur, que, bueno, Arturo Vidal o sea, no era, me parece, el partido para él, porque no era un partido de lucha en el medio, era un partido de claridad, y De Jong no dio la claridad que se esperaba. Entonces, bueno, Setién va a tener que saber buscar alternativas, así como las buscó Guardiola, por ejemplo. ¿Quién llega mejor al Clásico? ¿Quién llega peor? Me tendrías que preguntar. Es que yo creo que el Barcelona llega mejor. Bueno, pero creo porque el Real Madrid llega peor. Y claro, yo creo que el Barcelona llega mejor al Clásico, Vizca. Creo que llega anímicamente mejor. Creo Sí. que tiene más pólvora que el Real Madrid. Quizás tiene menos juegos, pero tiene muchísima más pólvora que el Real Madrid. Creo que el Barcelona, el empate en Nápoles, por el qué y no por el cómo, lo deja fortalecido, cosa que no le pasa al Real Madrid. Y te decía yo la semana pasada, bueno, el lunes, no veo al Real Madrid perdiendo con el City ganando el Clásico. Correcto. Me parece que los dos partidos tan juntos y por el cómo el Madrid ha perdido los partidos y por lo golpeado que viene, cómo los partidos no van a tener una conexión. Uh-huh. A ver, creo que si bien es cierto el Barça lo va a jugar con un poco menos de presión que el Madrid, porque sabe que tiene... al Barça le conviene el empate, ni hablar ganar. Probablemente ganando dé un empujón muy grande, aunque no sentencie la liga, pero dé un empujón muy grande porque sacaría 5 puntos. Todavía quedarían 11 jornadas o 12 jornadas después de este partido. Entonces, falta mucha liga, faltan muchos partidos si ambos avanzan en Europa o si el Barça avanza, que es el que más pinta tiene. Pero yo creo, Jaime, que, a ver, ponete en cada uno de los vestuarios. Después del partido de Napoli, se tiene preocupado, ¿no? ¿Pero qué hace? Habla con sus jugadores. No tiene que tener una charla tan dura. Zidane, después de lo que pasó en la noche del miércoles, yo creo que tiene que levantar, lo que decías antes, tiene que levantar terriblemente al equipo. ¿Por qué? Porque es el empate en casa contra el Celta, la derrota contra el Levante, la derrota contra el City estando en ventaja. Y ahora que llegue el Barcelona con lo que ha ocurrido en los últimos clásicos, sobre todo los del año pasado, está bien que el Barça no está en la misma postura. No lo tiene a Suárez, tiene muchas más ausencias. Sobre todo, en este caso, la que más va a pesar, aparte de la profundidad de banco, es la de Suárez. Pero si Griezmann da un más o menos buen partido y Ansu Fati es capaz de lastimar al Real Madrid a las espaldas, sí, coincido contigo. El Barça está en una mejor posición, sobre todo por las carencias del Madrid. Vamos al vestuario, ¿no? Setién tiene a quién mirar para que el equipo pueda resolver. Además que este Barcelona nos ha mostrado que puede ganar sin ser el mejor del campo. Brillante. Sin ser brillante. Sí. El ejemplo Betis. Para mí ese partido marca un punto de inflexión en la temporada. Zidane mira a quién para que le resuelva la situación. A Ramos en un tiro de esquina. Uh-huh. Sí. Para mí verdad. esa es la diferencia. Es decir, Setién tiene a mucha gente a quien mirar y entender que en un mal día le pueden resolver el partido. Correcto. No al nivel de hace 5 años, pero le pueden resolver el partido. Uh-huh. Zidane mira a quién para que le resuelva el problema. No lo sé. No, aparte, Jaime, y ya para ir cerrando, creo que el Barça está con las piezas justas, pero está en un puntito mejor, ¿no? Sabemos también que la dificultad anímica que le representa jugar en la Champions no la está teniendo tanto en la Liga, aunque sí ha sufrido también de visitante porque las derrotas que tiene son fuera de casa. Pero el agobio del Real Madrid, yo veía ahí, por ejemplo, la jugada del penal a Sterling, y es claramente una jugada donde se equivoca Carvajal, pero se equivoca porque entiende que hay que ir a cada pelota como si fuera la última. Y en ese error comete una falta absolutamente innecesaria.
Sí, iba a la raya final la pelota, no tenía más historia. Exacto. Entonces, esa presión que ya la hemos visto en la semana pasada, en el año pasado en el Real Madrid, me parece que ahora, aparte con la seguidilla de partidos, de tantos partidos de resultados negativos de modo consecutivo, a la larga termina siendo mella. Y este plantel, que ahora lo tiene Zidane, a diferencia del año pasado, deberá encontrar en ZZ el mejor aliado para poder recuperar la calma. Pero se nota que ahora, sin Hazard, sin gol, sin muchas opciones hacia adelante, las cartas se le están, o sea, esos trucos de magia que tenía Zidane parece que se le están agotando, aunque no al punto de perder el crédito total. Yo creo que los dirigentes deben entender que este plantel sigue con carencias, porque ahí están los fantasmas, porque no son ellos, sino que son los fantasmas de James Rodríguez y de Gareth Bale, sin poder aportar mucho a esta causa. El Barcelona tiene los cromos justos, pero tiene uno de cada uno. Al Madrid le sobran cromos en ciertos lugares y le faltan cromos en otras posiciones, y ese es el problema. Zidane se ha cansado de darle la vuelta a los mediocampistas y a los laterales para ver si encuentra gol ahí. ¿Por qué? Porque ahí tiene para escoger, pero arriba no tiene para escoger, y si arriba no está bien, le cuesta mucho. La diferencia entre el mejor Benzema y un buen Benzema es enorme. Es enorme en cuanto a cuota goleadora. Y ese es el lastre. Y Benzema tuvo un 2019 extraordinario. Porque si sumas de enero a diciembre, marcó, me parece, 40 goles en todas las competiciones. Estoy hablando de memoria, pero por ahí va. Uh-huh. Pero el 2020, totalmente desconectado. Alejado del arco, alejado del gol. Lo que frustra al Madrid, me parece, y a Zidane, es que no tiene opciones de remate. Porque sería menos grave si Benzema estaría constantemente rematando al arco y errando, porque uno entiende que es una racha que la va a recuperar. Pero si no logra posicionarse en zona de remate y resulta que tienen que rematar los otros 9 que están a su alrededor, es complejo. Sí, bueno, pero también yo creo que, claro, en el partido de hoy había mucha presión para el Real Madrid. Y el City lo jugó muy bien, con mucho cuidado defensivo, con mucho cuidado de la pelota. Yo no veo al Barça, está bien, el gol del Madrid llega por un error del Manchester City, la jugada de Benzema llega por otro error del Manchester City, pero veo al Barça cometiendo más errores de ese tipo, Jaime. Entonces, por eso yo creo que, no sé, creo que puede terminar siendo un empate, o que si el Madrid sabe sacudirse el miedo, puede encontrarle al Barcelona las carencias que tiene, que no son pocas. Y nosotros estaremos aquí para analizarlo. Sabemos que la gente tiene cábalas, ¿no? La gente, nos gustaría saber cómo la gente vive, cómo va a vivir el clásico, no con quién lo va a ver, pero qué siente ante cada clásico, y nos pueden enviar un mensaje a través de nuestras redes sociales. Yo sé que usted tiene cábalas, no las va a decir, pero que las tiene, ¿no? Dependiendo cuánta gente nos cuente sus cábalas, yo le cuento unas mías la próxima semana. Muy bien. Bueno, entonces que la gente participe. No se haga acá el suizo. No soy muy de cábalas, la verdad. Usted me dijo que no utilizara una corbata violeta y no he mantenido eso, que era de mala fortuna. Pero por lo demás, la verdad, no respeto vestimentas ni situaciones, repetir situaciones, y menos cuando es un partido que uno no, entre comillas, no juega. No, uno sí juega. Yo quiero que me salga bien el partido. Me da lo mismo quien gane. Bueno, yo lo voy a ver por la tele. Y le voy a decir a usted que le vaya muy bien. Bueno, estaremos aquí para analizarlo con todos ustedes. Así es. Gracias a todos entonces. Gracias por participar con nosotros y gracias por seguir fieles a este fútbol infinito. Un abrazo. Hasta la próxima.